junto a la iglesia un culto más, de poder estar alabando, adorando al Señor en comunión con vosotros. Porque claro, yo me pregunto, me suelo preguntar muchas cosas, pero bueno, una de ellas es cuando vienes al culto, cuando tienes comunión con los hermanos, ¿notas la presencia de Dios? O sea, quiero decir, vibras en ser parte del pueblo de Dios, vibras cantando, sientes el evangelio que te ha alcanzado. Yo hablo con hermanos en esta iglesia y al hablar con ellos veo el amor y el deseo que tienen de estar con Dios, del agradecimiento que tienen de haber conocido al Señor y de ser parte de la iglesia. Es emocionante reunirnos como una sola congregación y, como hemos hecho, elevar nuestras voces con nuestros cantos y celebrar la bondad de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? También nos encontramos porque recordamos la importante corresponsabilidad que tenemos los unos con los otros. En el culto se mueven diferentes circunstancias. Una es alabar al Señor, otra es la comunión y el amor entre los hermanos, ¿verdad? Pues la meditación de nuestro Señor en esta mañana estará en el Salmo 133. Un salmo, creo que lo conocéis todos perfectamente. Muchas veces citado, muchas veces cuando estamos en una comida fraternal, cuando nos encontramos a gusto en el Señor, cuando tenemos una reunión de hermanos, de amigos en casa, pues decimos, ¡wow! ¡Qué bien!, ¿no? Y citamos este salmo. Pues este salmo reúne de una manera extraordinaria el tema de la unidad y el recordatorio de la misión que tenemos como iglesia. Vamos a ir viendo esto. Así que vamos a ir todos al Salmo 133 y al meditar en el Salmo no pude evitar realmente. Al leer este Salmo y al miraros a vosotros como congregación en la última comida fraternal que tuvimos, en las oraciones que hacemos por WhatsApp, en las llamadas de teléfono que hacemos entre hermanos, al mirar la obra del Señor en vosotros, pues no pude evitar pensar en todo aquello por lo que esta iglesia ha pasado. A lo largo de la pandemia, hace bastante poco. Allí hemos pasado tensiones, hemos pasado dificultades, hemos pasado temores, ¿verdad? La iglesia no parecía realmente lo unida que estaba. No parecía que el Señor estaba perseverando su iglesia en la ciudad de Sabadell, ¿verdad que sí? Pero bueno, miras ahora y realmente agradeces al Señor la fidelidad, la perseveración y la constancia que ha tenido con su iglesia, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos hemos pasado la pandemia, hemos pasado dificultades, pero aquí estamos. Aquí estamos alabando al Señor. Aquí estamos glorificando su nombre. Aquí estamos, aquí seguimos en la carrera, aquí seguimos adorándole y aprendiendo de Él. Mientras que miras al mundo, y el mundo, pues, que también pasó por estas dificultades, pero el mundo cada día está más
más separado, con diferentes opiniones. El mundo después de la pandemia ha pasado pues, por situaciones de profunda división. Ha pasado por, miles de personas perdieron el empleo, por ejemplo. Miles de personas han tenido un impacto psicológico y económico en sus vidas, pero siguen igual. Siguen de la misma manera en la que estaban cuando ocurrió la pandemia, siguen estando ahora, de la misma forma. Espero que estemos de acuerdo que en el Día del Señor nos detengamos un momento y reconozcamos alto y claro y gozosos y con mucha alegría la profundidad que ha tenido Cristo en cada uno de nosotros. Yo realmente pues no soy carismático, no lo soy, pero estoy tan agradecido de la voluntad del Señor en mi vida que estos cánticos que estábamos cantando, no quería escandalizar, pero tenía ganas de elevar mi voz tan fuerte en agradecimiento al Señor. Salía de mi interior porque realmente el Señor ha hecho de mí y me ha perseverado en mi vida y me ha hecho una nueva criatura en el mundo que hoy está destrozado, perdido y roto. Así que somos uno, hermanos. Somos una familia. Somos una iglesia. Somos un pueblo. Somos uno en esta congregación y somos uno en cada otra iglesia. De verdad. Cada cristiano es uno en cada lugar de la tierra y en el cielo. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Todos. Todos los creyentes. Nuestra unidad es preciosa. Y esto es lo que quiero dejar claro esta mañana. Nuestra unidad es preciosa para cada uno de nosotros. Es un testimonio para el mundo. Es una enorme bendición experimentar cada día la unión que el Señor ha hecho en ti, en mí, en Él y en la hermana, en cada uno de nosotros. Así que el Salmo 133 nos ayuda a ver por qué nuestra unidad debería ser y es tan preciosa. Así que vamos a orar primero, antes de leer la palabra del Señor, y luego haremos la lectura. Padre nuestro, te pedimos ahora que tengamos ojos para ver, oír, ojos para ver y oídos para oír, para escuchar lo que tu Espíritu está diciendo a la Iglesia a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que ampares nuestra Iglesia, que podamos entender qué es realmente la unidad que tú has hecho en cada uno de nosotros y cuál es realmente nuestra función como Iglesia también. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer el Salmo 133. Salmo 133. Y esta es la palabra del Todopoderoso Dios. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Nuestra unidad. Observemos cómo comienza el título de este salmo. Si tenemos una Biblia Reina Valera 60,
como la que yo uso. Si tenéis otra, pues pondrá un título similar. Se titula La bienaventuranza del amor fraternal, ¿verdad? Y debajo, justo debajo, pone Cántico gradual de David. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. Esto nos está indicando que este salmo pertenece a una colección de salmos que cantaban los peregrinos a la subida del templo. Es un salmo que pertenece, pues dijéramos, a un mini libro, a un mini himnario que va desde el Salmo 120 al 134, que cantaban los peregrinos en la subida al templo de Israel, ¿verdad? Son salmos de ascensión o de subida a Jerusalén. El templo para la Pascua, para las grandes fiestas donde se congregaba todo el pueblo de Dios, a la subida del templo y a su bajada, entonaban estos salmos, ¿verdad? Bueno, el Salmo 133 junto al 134 se utilizaba muy probablemente al final del tiempo de los peregrinos. Y ellos cantaban lo que realmente cantaban lo que David había expresado en este salmo, que era para ellos lo que habían sentido en este encuentro con Dios en el templo. Y el lenguaje que David utiliza en el salmo está redactado pues para que la congregación pueda ser guiada, pueda tener una base para poder explicar sus sentimientos en el templo. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es el versículo central donde aparece el argumento que David utiliza para desarrollar el argumento en los dos versículos anteriores, que nos viene a decir la unidad proviene de una hermandad verdadera. De ahí proviene la unidad. Prestemos atención a la primera palabra del comienzo. Es una palabra importante. Dice mirad. Mirad. Mirad es una llamada, ¿no? Mirad. Es una llamada a la comprensión, una invitación a captar y poder ver una verdad vital en la vida cristiana, una verdad fundamental en la vida de toda congregación cristiana, ¿verdad? La unidad del pueblo de Dios es objetivamente buena y subjetivamente agradable y deliciosa. Mirad qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos en armonía, ¿verdad? Qué bueno, qué agradable. Fue una delicia. Yo imagino a los peregrinos, ¿no? Cuando bajaban del templo, cuando llegaban a sus casas. Quizá te ha ocurrido en algún momento de tu vida que has estado en el culto, que has estado en una reunión, que has estado reunido con algunos hermanos, que dices, fue una delicia estar allí. Me he gozado estando allí. Mi corazón estaba lleno y dichoso. Estaba a gusto en la iglesia. Estaba en la conversación con el hermano, me estaba gozando realmente. ¿Verdad? No sé si lo has vivido. Eso es lo que está diciendo este salmo. Eso es lo que nos está diciendo David. Y el resto del salmo, como vamos a ver, está diseñado para explicar por qué. ¿Qué tiene de bueno y agradable experimentar la unidad del pueblo de Dios? ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué es bueno? Bueno, vamos juntos a los versículos 2 y 3 y veremos cómo David emplea dos ilustraciones. Y
Son dos ilustraciones que responden a esta pregunta. La primera ilustración, David compara al pueblo de Dios con el sumo sacerdote, con Aarón, y la bendición de la unidad con él, con el aceite de la unción que se derramó sobre Aarón cuando fue ordenado para el oficio sacerdotal. ¿Verdad que sí? Y la segunda ilustración que utiliza David compara al pueblo de Dios con el monte Sión, con Jerusalén, la ciudad de Dios. ¡Wow! Donde está el templo, donde está ubicado el templo de Dios, donde está ubicada la casa de Dios. Y la bendición de la unidad es como el rocío de Hermón que cae sobre el monte Sión. Y todo lo que quiero hacer esta mañana, todo lo que quiero explicar, todo lo que quiero expresar en este sermón, son explicar estos dos símiles, estas dos ilustraciones que David nos escribe en este salmo, que los peregrinos cantaban en la ascensión a la visita del templo, considerándolos de esta manera. Primeramente veremos la unidad trinitaria de este salmo. En segundo lugar, la unidad y la nueva creación en este salmo. Y en tercer y último lugar, veremos la unidad y la misión de la Iglesia en este salmo. Unidad y Trinidad. La unidad y la nueva creación. Unidad y misión de la Iglesia. Sorprendente que un salmo nos diga tantas cosas, ¿verdad? Que David haya reflejado tantas cosas en este salmo, pero qué rica y qué abundante es la palabra de Dios. Y tan presente está como lo era antes en su iglesia, ahora mismo. Eso es lo que vamos a ver. Pensemos en primer lugar en el tema de la unidad trinitaria. En este salmo, la unidad trinitaria, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Has estado alguna vez en alguna peregrinación? Bueno, no, yo no he estado, pero quizá tú sí. O tienes alguna idea, tienes algún concepto de cómo es, de cómo se hace, de qué se vive, de cómo se gestiona una peregrinación. Bueno, si tienes una idea, imaginémonos la peregrinación a la ciudad santa, ¿verdad? No hay datos de todo esto porque hace tanto tiempo. Pero imaginémonos la peregrinación a la ciudad santa en tiempos de David. La ciudad se encontraba llena de visitantes, llena de todos los judíos del Mediterráneo, de todos los judíos de la nación de Israel. Iban todos allí. Estaba repleta, estaba llena de peregrinos, estaba bulliciosa, estaba atestada de visitantes de todo lugar, todos juntos reunidos para celebrar la Pascua, ¿verdad? Todos unidos allí. Miles de personas abarrotaban los atrios del templo, ¿os imagináis? Miles de personas allí queriendo entrar, queriendo adorar al Señor. Miles de personas en admiración al Señor, adorando a su soberano, a su rey, a su palabra. Y se han unido allí diferentes congregaciones, se han unido allí diferentes grupos de judíos de diferentes lugares de todo el país, ¿verdad? Y han leído y proclamado la palabra. Se han ofrecido oraciones, ¿verdad? Se han hecho sacrificios. Las alabanzas del santuario seguro han llegado a tocar los techos. Han alabado juntos al Señor. Pero llega el tiempo que todo termina, ¿no? Todo llega a su fin. Y el peregrino llega a su casa después de haber peregrinado, haber caminado, haber vivido esa experiencia espiritual en el templo.
y entra en su casa y está delante de su familia, de sus amigos. Y bueno, yo pienso que cansado se descalza los zapatos, ¿no? Toma una taza de té, una taza de café y le preguntan sus amigos: ¿y bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue la peregrinación? ¿Cómo ha ido la asamblea? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos. Y él, pues, dice, como expresa el Salmo bíblicamente: bueno, era como aceite derramado sobre la cabeza, que te corre por la barba y se mete en la ropa. Y todos le dicen, wow, todos le miran confundidos. Es como cuando leemos este texto, todos le miran diciendo, wow, qué bien, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Realmente. ¿Qué quiere decir lo que está expresando David en este salmo? Pero antes de quedarnos con esta imagen, que a veces es un poco fuerte, ¿no? El óleo cayendo sobre la barba, bajando sobre las vestiduras, ¿no? Vamos a intentar recordar realmente qué ocurre en el Salmo 133. Se trata del aceite de la unción. El aceite de la unción, está hablando este salmo. Este es el aceite de la unción usado para la ordenación de Aarón. El primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón. El texto dice en el versículo 2, si te fijas en el versículo 2, que el aceite es precioso. Bueno, en realidad usa la misma palabra que traduce el versículo 1. Es la misma palabra en su texto original, como bueno, precioso. Y para describir la unidad. Esto es para hacernos una descripción de la unidad del pueblo de Dios. Y esto vincula la imagen, la metáfora del aceite con la experiencia de la unidad cristiana. No sé si me captáis, no sé si me puedo explicar bien. Ambos son algo bueno y precioso. Podemos leer sobre el aceite en Éxodo 30, versículo 22 y los siguientes. Es una cosa preciosa, hecha con mirra líquida, canela y acacia, y caña aromática mezclada con aceite de oliva, y todo esto era cuidadosamente hecho por un perfumista, no era cualquier aceite ni cualquier cosa. Sin duda, era un olor que habría llenado el templo con un aroma hermoso y delicioso. La unidad, dice David, es como ese aceite. Es fragante, tan agradable de respirar, tan dulce y delicioso de experimentar. Puedes llegar a respirar esta unión fraternal que tiene la Iglesia del Señor Jesucristo. Cuando te acercas a un hermano, cuando le estrechas la mano, cuando le pides un consejo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 30, versículo 30 al 32. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Así que este aceite es algo especial. No es cualquier aceite, no es cualquier cosa. Es algo único. El aceite, que por supuesto pretende ser una poderosa imagen
del ministerio del Espíritu Santo, este aceite de la unción. ¿Cuál es su obra realmente? ¿Cuál es la obra del aceite del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermanos, pues todos lo sabemos, ¿no? Santificar, apartar a personas para el precioso servicio de la gloria de Dios. Y así Aarón fue consagrado. Así Aarón fue simbólicamente con aceite para su tarea sacerdotal como la imagen santificadora del Espíritu Santo. La unidad, dice el salmista, es obra especial del Espíritu Santo que nos consagra y nos hace uno. Es el Espíritu que nos une, ¿no? Y que endulza y perfuma esa unidad. Y todo lo que vea y experimente y sienta, todo lo que vemos, experimentamos y sentimos, tiene que ver con esta unión. El Espíritu Santo ha hecho posible que seamos unidos en el cuerpo de Cristo, que seamos unidos como hermanos y que seamos una congregación. ¿Lo puedes entender? Lo puedes entender, ¿verdad que sí? Lo puedes entender. Lo puedes apreciar como estamos ahora, juntos, adorando al Señor, escuchando su palabra. La verdadera unión cristiana, la unidad forjada por el Espíritu Santo, es la que celebra aquí el salmista. Esta unidad es una unidad pura, una unidad permanente, una unidad convincente, es una unidad atractiva, es hermosa como el aceite del santo de la unción. Nunca se usó para otra cosa este aceite. Esta clase de unidad no puede encontrarse en ningún otro lugar. Esta unidad, la unidad que tiene el pueblo de Dios, no puede verse en ningún otro sitio. Solamente en la iglesia del Señor Jesucristo. Solamente aquí. Cuando sales fuera de aquí, esta especial unidad, o sea, este sentimiento, no lo puedo explicar con palabras, es algo espiritual, hermanos. Pero esto que puedes sentir en la iglesia, esto que puedes sentir en las reuniones de oración, lo que puedes sentir en los consejos de un hermano, en el amor fraternal, no lo puedes sentir en ningún otro lugar. Pensemos en el sumo sacerdote Aarón y en todos los otros sumos sacerdotes que descendían de él. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? ¿Cuál era su función? Recordemos cuál era la función del sumo sacerdote. Pues el sumo sacerdote debía ser el representante delante de Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Llevaba vestiduras especiales. Él llevaba 2 piedras preciosas sobre sus hombros. En su hombro izquierdo tenía una piedra donde estaban escritas los 6 nombres de las 6 tribus de Israel. Y en el otro hombro derecho llevaba los 6 otros nombres de las otras 6 tribus. Y sobre su pecho, sobre su pectoral, llevaba 12 piedras y cada una de ellas llevaba el nombre de las tribus de Israel. El nombre del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y cargaba el peso, por así decirlo. Él cargaba el peso del pueblo de Dios cuando entraba en el templo vistiendo las vestiduras sacerdotales. Él cargaba todo el peso para interceder por el pueblo de Dios. Y además las llevaba sobre su corazón.
Cada vez que se presentaba delante de Dios, y el aceite de la unción, dice el Salmo 33, fluía sobre su cabeza, sobre su barba y sobre sus vestiduras sacerdotales, la unción llegaba al sumo sacerdote simbólicamente, pero también a las 12 tribus cuyos nombres estaban escritas en sus vestiduras. Ahora bien, si el aceite es la unción del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu de Dios, la imagen del sumo sacerdote Aarón nos señala poderosamente al verdadero y último sacerdote, ¿verdad? Nos señala al Señor Jesucristo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote de su pueblo, el verdadero y sumo sacerdote, mayor que Aarón, mucho mejor que Aarón, que representa al pueblo de Dios en el lugar santísimo. El profeta Isaías, en Isaías 61, profetizó que un día vendría alguien que sería ungido con aceite físico, sino con el aceite del Espíritu Santo. En toda su plenitud, en toda su persona, en toda su imagen, en todo su ser, en todo su comportamiento. Y entonces este dirá: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, más adelante dice, a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y en adelante, todo el capítulo 61 podríamos leer, no hay tiempo. Si tienes memoria, recordarás que este mismo pasaje del rollo de Isaías fue el que leyó Jesús en la sinagoga de Capernaum. Este mismo pasaje dijo en el capítulo 4, versículo 24: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Dijo: yo soy el ungido, el que ha recibido el Espíritu Santo. Yo soy el sumo sacerdote. Y por eso, a sus 30 años, eran los años en que los sacerdotes eran consagrados. Por eso, a los 30 años, Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. A los 30 años, ¿qué pasó allí? El Espíritu descendió sobre él, se posó sobre él, lo consagró, lo preparó para su ministerio. Como nuestro sumo sacerdote Jesús haría una ofrenda final por el pecado de su pueblo. No la ofrenda de sangre, de animales, de toros, de machos cabríos. Sería una ofrenda de su vida. Una ofrenda por su propia sangre. Una ofrenda por su propio pueblo. Una ofrenda delante de Dios por nosotros. Así que pensemos en el simbolismo que hay aquí. En el simbolismo que hay en este salmo. Es una imagen muy poderosa de donde viene nuestra unidad. ¿De dónde viene nuestra unidad? Viene del Espíritu de Dios. Él nos une al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que lleva nuestros nombres escritos en su corazón. Al igual que el aceite que fluyó sobre la barba de Aarón, cubrió las piedras preciosas sobre sus hombros, sobre su pectoral, nuestra unidad se produce porque Jesús nos ha unido. Porque Jesús lleva el peso de su nombre, de tu nombre sobre él. Él lleva y siempre lo llevará dentro de su corazón. Siempre. ¿No es hermoso? ¿No es fantástico? ¿No es poderoso lo que nos dice este salmo? Es una imagen hermosa realmente del corazón, cubriendo el hedor del sucio pecado de nuestra vida. Qué don tan precioso nos ha dado el Señor, ¿verdad?
Qué cosa tan buena y agradable es cuando los hermanos y hermanas en Cristo moran en unidad, ¿verdad? Muy bien. Es nuestra unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una unidad trinitaria, vivida y hecha visible. Es el Evangelio visible. Este es el Evangelio visible. El Evangelio que otros tienen que ver cuando vengan a nosotros. Tienen que experimentar cuando te conozcan a ti. Es el Evangelio visible que llevas en tu corazón. Es que lo llevas tú. Lo llevas ya. Es el Espíritu Santo obrando en ti, en la unidad del cuerpo de Cristo. Es el Evangelio visible que pueden ver los demás cuando entren por aquí, por la iglesia. Una imagen fragante y hermosa en nuestra comunión unos con otros. No sé si has pensado esto en algún momento, en alguna reunión que hemos tenido todos juntos. Qué don hermoso nos da Jesús, nuestro sumo sacerdote, que nos hace uno en Él. Piensa en ello. Piensa bien en esto. Procedemos de distintos entornos, ¿verdad? Muy diferentes. Diferentes culturas, diferentes niveles económicos, diferentes niveles educativos. Tenemos historias diferentes, historias duras de dolor y de sufrimiento. Y historias que, bueno, no han sido tan duras, han sido más o menos más privilegiadas. Pero después de muchos años de vagar en la oscuridad, después de muchos años perdidos en la rebelión a Dios, hemos tenido la gran bendición, hemos sido conocidos por Él. Dios nos ha conocido porque hemos confiado en Él. Hemos sido confirmados en Él por nuestra confianza en la fe, en su obra, en la cruz. Pero después de mucho tiempo de vagar, estamos unidos por Dios Padre, por la unción del Espíritu Santo que nos ha hecho uno en Cristo Jesús. Somos uno y cuando nos reunimos, como lo estamos haciendo ahora esta mañana, elevamos nuestros corazones con gran alegría, porque hemos descubierto lo que el mundo no conoce, ¿verdad? Lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú has experimentado en la iglesia, el mundo no lo conoce. No lo conoce, no sabe qué es. La buena vida, la vida placentera. La vida del Salmo 133 se encuentra aquí mismo, en la iglesia. Aquí. La unidad trinitaria, lo ves en este salmo, el Padre envía la bendición en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, por el Espíritu Santo. Es una antelación, una aproximación a todo aquello que en un futuro vamos a vivir. La unidad y la nueva creación. Luego, en segundo lugar, fíjate que la unidad y la nueva creación en este salmo. Unidad y nueva creación. Ahora pongamos atención a la segunda imagen que David utiliza en el versículo 3 para ilustrar cómo es nuestra unidad. Si alguien nos preguntara, ¿cómo es la unidad que tenéis en la iglesia? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa unidad? Y respondiéramos, bueno, como dice el texto, es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Esa es la unidad que puedo experimentar. Pues no entendería muy bien. Y aunque supiesen
de geografía tampoco sabrían muy bien comprender qué les estamos diciendo. El monte Hermón era conocido por su clima templado. Era de gran vegetación y debido a las abundantes lluvias que caían sobre este monte. Pero el monte Sión no era de esta manera. El monte Sión era de una manera diferente. No era tan parecido al monte Hermón. Y el problema del monte Hermón es que está a unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén y al norte del monte Sión. O sea, es decir, sí que el rocío de Hermón nunca cae sobre el monte Sión. Es imposible. Simplemente no sucede. No puede caer. Está muy lejos, ¿no? ¿Y qué está diciendo el salmista aquí? ¿Qué nos está explicando? ¿Qué nos quiere decir David aquí en este texto? Creo que lo que está experimentando David aquí es estar allí en el templo reunidos como pueblo de Dios, es estar en esta montaña, en una montaña hermosa, una montaña que es todo perfecto, en una montaña como de primavera, en una montaña perfectamente gradual. ¿Qué piensas? ¡Wow! Así debería ser el Edén. Es todo perfecto. Así debería ser. David está diciendo que cuando está el pueblo de Dios en el templo, la imagen es como este monte que cae el rocío del monte sobre él. Es perfecto. Este maravilloso monte nevado sobre el rocío del valle de Hebrón. Y piensas, así debería ser el Edén. Piensas, qué a gusto estoy. Porque sientes la guía, la paz y la presencia de Dios en el templo, delante de la presencia de Dios. Y solo por un momento fugaz, te encuentras diciendo, así debería ser el Edén antes de la caída, antes de que los cardos y las aflicciones y el dolor, antes del pecado y la muerte en el mundo, así era el Edén, así era la comunión, así de fácil, así de fraternal, así se siente el amor y la voluntad del Señor con los hermanos. Un anticipo del Edén. La unidad del pueblo de Dios es un mundo rehecho. Lo que tenemos nosotros, lo que nosotros experimentamos, es como el mundo vuelto a ser. No lo puede ver nadie más, no lo puede experimentar más. Donde el rocío del Hermón cae por fin sobre Jerusalén y las polvorientas calles de Sion se transforman en verdes bulevares de la ciudad de Dios, en un jardín celestial. ¿Recuerdas cómo Dios hizo el mundo en cada uno de los días de la creación? Como dice Génesis en su obra, Génesis 1:31, Dios vino y todo lo que había hecho, y escuchen este lenguaje, ¿no? Todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿verdad? Todo era bueno en gran manera. Hoy es aquí, en Génesis 1:31, el eco del lenguaje del Salmo 133, versículo 1. Yo lo veo ahí. Es vivir en unidad, en la comunión del pueblo de Dios. Es vivir bajo la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Es vivir sometidos a Él y disfrutando y gozando de ser un cristiano en este mundo. El Salmo 133 dice que puedes vislumbrar este mundo. Dice que aquí, en la tierra, en esta iglesia, en esta congregación, puedes llegar a vislumbrar el mundo que David plantea en el Salmo 133. El mundo venidero, aquí mismo,
en medio de ciudades rotas, de desentendidos, de escombros sobre el pecado, en medio de ruinas, en medio de un mundo roto por la avaricia, por el egoísmo. Es como el Edén restaurado, la iglesia. Es como un redil que el Señor nos mantiene dentro de su providencia. La tristeza y el pecado y el sufrimiento son olvidados, ¿verdad? Cuando estás aquí. Solo por un momento o dos, mientras todos juntos somos atrapados en la alegría de la alabanza, la adoración al Señor, reconociéndonos como somos, reconociéndole a Él como es y lo que ha hecho en nuestra vida. Solo se puede vislumbrar en la unidad de la comunión de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo puedes ver, puedes percibirlo. Creo que es importante. ¿Puedes percibirlo? O sea, realmente te sientas cada domingo a escuchar una congregación, una predicación, marcharte a casa, dejar de lado la vida en comunidad y perder las bendiciones del Espíritu Santo en la fraternidad de la Iglesia. Ahora, el Salmo 133, pues encontramos la unidad que es completamente trinitaria. También encontramos la unidad que apunta hacia una nueva creación. Pero por último, veremos la unidad y la misión de la Iglesia. Mira por un momento conmigo el Salmo 133, en la segunda mitad del versículo 3. Y dice así: porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Dice el allí, porque allí ha mandado el Señor la bendición. Allí se refiere a Sión, el lugar de unidad donde Dios hace su pueblo uno. Hermanos, esto es la Iglesia. Está apuntando a la Iglesia. Está hablando de la Iglesia. Está hablando de este lugar, de estas paredes. Está hablando de aquí, de esta congregación. Allí es donde envía el Señor bendición y vida nueva. En la Iglesia. En la Iglesia. No es por tu cuenta. No es buscando respuestas espirituales, improvisando alguna noción casera de Dios. No. No es buscando la autoayuda. No es buscando el individualismo. No es ser radical y radicalmente expresivo, mostrándote tu individualismo dentro de la congregación. No es así. De hecho, no hay en ningún lugar del mundo, ningún lugar que pueda encontrar la bendición y la vida nueva que derrama el Señor en su Iglesia. Puedes encontrarla en algún otro lugar. Solamente en la comunión de la Iglesia local. Solamente aquí. ¿Dónde ordena el Señor bendición y la vida eterna? ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentras? Escribe Juan Calvino. Escribe Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Y dice así, voy a leerlo. Mi intención es tratar aquí de la Iglesia visible. Por eso aprendemos ya de solo su título de madre que provechoso y necesario es conocerla.
ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el reino de esta Madre, que nos dé a luz, que nos alimente con sus pechos, que nos ampare y defienda, hasta que, despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. Notemos también que fuera del gremio de la Iglesia no hay remisión de pecados, ni salvación, como lo atestigua Isaías y Joel. Lo veréis notar el libro de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, en el libro cuarto, en el renglón 4. Pero Calvino en la salvación no dice que está fundamentada solamente en la Iglesia, como dicen los católicos romanos, por sí misma, por sí sola. Lo que Calvino dice es que la voluntad del Señor está expresada en su Iglesia. Decir que fuera de la Iglesia no hay salvación es lo mismo que decir que fuera de Cristo no hay salvación. No sé si lo entendemos, si lo comprendemos. ¿Cómo vas a conocer a Cristo? ¿Cómo vas a salvarte? ¿Cómo vas a caminar en sus estatutos, sus palabras, sus decretos? Si vives fuera de la Iglesia y no tienes comunión con el cuerpo de Cristo. La imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo nos ayuda a comprender mejor esta realidad. La encuentras allí, la encuentras en Sion, en el monte Sion. La encuentras donde se reúne la asamblea del pueblo de Dios. La encuentras en la unidad de la comunión de los redimidos. La encuentras allí, en la Iglesia, unida a Cristo por el Espíritu Santo, bajo el don del Padre. La encuentras aquí. Allí donde se vislumbra anticipadamente la nueva creación en su Iglesia. Allí donde mediante la predicación del Evangelio, mediante las oraciones de los santos y la comunión de la comunidad, se puede vislumbrar la voluntad de Dios para todos. Allí, mediante los medios de gracia, Dios lleva a las personas de muerte a vida en la Iglesia. Qué asombrosa y profunda bendición es estar en la Iglesia del Señor Jesucristo, ser parte de ella, ser miembro de ella. Si aquí es donde Dios manda la bendición, la vida eterna, tenemos que ir a decírselo a otros, ¿verdad? ¿O no? Tenemos que ir a llevar esto a los perdidos, a los que están fuera de la Iglesia. No hermanos que están en otras iglesias, sino los que no conocen la voluntad de Dios ni las ordenanzas de su Iglesia. Aquí es donde puedes encontrar la vida. ¿Recuerdas que antes de la caída Dios le dijo a Adán y le mandó una misión, ¿no? ¿Recuerdas la misión de Adán? Debía llenar la tierra y ¿qué? Y sojuzgarla. Pero debía extender las fronteras de Edén hasta que el mundo entero se convirtiera en un jardín bajo la voluntad de Dios. Pero Adán no cumplió el pacto con Dios. Adán cayó en pecado, desobedeció la ley de Dios y el pecado destrozó tanto la vida de Adán como ese plan que tenía con él. Y destruyó el jardín de Dios. Pero cuando Jesús, nuestro segundo Adán, resucitó entre los muertos, renovó la misión y se la dio a la Iglesia. La misión que tenía Adán en la creación, en Génesis, ahora es misión de la Iglesia, diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones y predicad el Evangelio, uniéndolos a la Iglesia por el bautismo y enseñándoles que hagan todo
lo que yo os he mandado a vosotros. Y además dice, yo estaré con vosotros todos los días. Es la iglesia, ¿lo ves? Es la puerta del regreso al paraíso. La iglesia. La iglesia es el camino hacia el Edén restaurado. El camino estrecho que conduce a la vida eterna pasa por la iglesia. Tenemos las puertas muy anchas al entrar a la iglesia, ¿verdad? Pero el camino estrecho cruza por aquí. Debemos extender las fronteras del reino de Dios para que cada vez más hombres, más mujeres, más niños, más niñas puedan unirse a nosotros y puedan vislumbrar lo que nosotros podemos ver. Es la anticipación del Edén en nuestra vida. Es una bendición enorme que a veces no sabemos valorar, no podemos entender del todo, pero podemos ser útiles para Dios. Sentir el frescor del rocío de Hermón cayendo sobre nosotros. Aquí podemos ver al mundo venidero, ¿verdad? Aquí, en la dulzura de la comunión cristiana, unidos por la fe en el nombre del Señor Jesucristo, respiramos el aire del cielo. ¿O soy demasiado espiritual y me estoy pasando? Yo creo que no, Yo creo que no, Queremos que tú y el mundo venga a respirar el mismo aire que respiras tú. Eso es lo que queremos, eso es lo que quiere la iglesia. Es nuestra misión. ¿Qué don tenemos en la iglesia? ¿Qué don tenemos en la iglesia? ¿Lo has subestimado o lo has dado por sentado? ¿Piensa que la iglesia es algo aburrido? ¿Piensas que la iglesia es algo monótono, algo antiguo? ¿Piensas que la iglesia es algo donde no es activa? ¿Donde tienes que estar sentado, escuchando? El cristianismo es algo práctico. El cristianismo es algo que es movido por el Espíritu Santo en nuestra vida. En realidad eso es lo que hace que este pasaje sea tan adecuado para el tema de la unión y la mayordomía que todos tenemos delante del Señor Jesucristo. Si esta es nuestra misión, invitar al mundo a una nueva creación. Eso está en nuestra misión. No anheláis que otros vengan y puedan ver juntos lo que realmente es, como dice el Salmo, tan bueno, tan precioso. Por eso vamos a pensar en la misión, a tener un corazón misionero. Por eso vamos al otro lado de la calle, al otro lado del mundo, y buscamos las buenas nuevas, y adoramos al Señor, y decimos a otros lo que nosotros estamos viendo, sintiendo, leyendo, lo que el Espíritu Santo nos está haciendo en nuestras vidas. Me pregunto, ¿es por eso por lo que apoyamos en esta iglesia la misión? ¿Es por eso por lo que pedimos que consideres tu responsabilidad, tu tiempo y tu compromiso con el servicio misionero? Me pregunto, ¿cómo es tu compromiso en la iglesia? Sí, hago un ministerio. Bueno,
¿Qué aspecto tiene tu compromiso en la iglesia? ¿No anhelas que el mundo venga y se una a ti? A ti, ocupe ese banco, esa silla. Realmente eso no es una fantasía. No es que he estado leyendo el Salmo y mi mente se ha desequilibrado. Esto no es algo difícil lo que estoy pidiendo desde este púlpito. No es algo que no sea lógico conforme a la palabra de Dios. Estoy diciendo que apoyes a la misión. Que te conviertas en un misionero ahí donde vivas. Que abras las puertas de tu casa a los incrédulos, que los invites a comer, que les cuentes las maravillosas obras del Señor Jesucristo en tu vida, en lo que ha hecho por los pecadores. Y que ellos puedan decir, igual que puedes decir tú, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos y hermanas, vivamos juntos la unidad de esta manera. La unidad no es solamente reunirnos, hablar, contarnos nuestros problemas. La unidad que el Señor tiene en su iglesia es una unidad espiritual, una unidad para un fin y un propósito. Oremos juntos. Dios y Padre nuestro, que estás con nosotros, nos alegramos que hemos visto a Cristo Jesús, Señor, que la fragancia de tu aroma de unción, Señor, ha venido a nosotros. Hemos podido experimentar que cada uno de nosotros, Señor, somos uno en Cristo y somos uno dentro de nosotros, Señor, en la comunión, en la fraternidad de nuestra iglesia. Padre, te pedimos que obres en cada uno de nosotros y que todo aquello que nos falta en nuestro crecimiento cristiano, todo aquello que nos falta en nuestro camino de santificación, pues lo obres, Señor, lo muestres en nuestra vida, porque queremos ser útiles para ti y útiles para tu reino. Que tu reino sea extendido, que tu palabra sea conocida, que muchos más vengan aquí, Señor, porque no hay ninguna bendición más grande sino que formar parte del pueblo de Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.